Muy bien, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Recuerden que estamos predicando una serie acerca de los inicios de la iglesia. Veamos qué tiene que decirnos Lucas, el autor de Hechos, en esta parte de su libro. Capítulo 6, comenzando en el versículo 1, dice lo siguiente. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre, bendice la predicación de tu palabra, para que al igual que en esta historia, que en esta situación, se continúe difundiendo, que el número de discípulos, el número de aquellos que siguen a tu Hijo Jesús pueda seguir creciendo. Danos ojos para verte, oídos para escuchar tu palabra, escucharte a ti, y un corazón humilde para seguirte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así ya continuamos hablando de los inicios de la iglesia, y desde el inicio de esta serie hemos dicho que la iglesia no fue idea de un grupo de personas, de un grupo de hombres que querían controlar a otras personas. Esa es la idea que muchas personas hoy en día tienen acerca de la iglesia, acerca de la religión. Fueron inventos humanos para dominar, para controlar a otras personas. Pero ya hemos visto en un par de pasajes cómo la iglesia fue amenazada, fue perseguida prácticamente desde sus inicios. Un capítulo más adelante, estamos en el capítulo 6, un capítulo más adelante vamos a ver la historia del primer cristiano que es asesinado por creer y por hablar acerca de Jesús, de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Vean, cuando el ser humano inventa algo, lo hace para beneficiarse, lo hace para sacar alguna ganancia, no para ser perseguido. Y una y otra vez, la historia de los comienzos de la iglesia nos muestra cómo muchas críticas contra la iglesia vienen de ignorar cómo surgió la iglesia y el propósito de la iglesia. Pero también es verdad que muchas críticas contra la iglesia moderna son válidas. Y esto quiere decir que incluso muchos cristianos ignoran cómo surgió la iglesia y para qué existe la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. El pasaje de esta mañana nos enseña cómo la iglesia se comienza a organizar para cumplir el propósito de Dios. ¿Ven? Porque Dios le da un propósito a la iglesia debe buscar la mejor manera de llevarlo a cabo, y este pasaje nos dice cuál es la mejor manera de hacerlo. Ya hablamos antes de este propósito, el propósito de la iglesia. La iglesia existe para anunciar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, de lo que Él hizo.
para perdonar nuestros pecados, de su resurrección. Cuando la iglesia cumple este propósito, porque es el propósito que Dios le dio, inevitablemente la iglesia va a crecer, la iglesia va a madurar. Ya hemos visto cómo en una ocasión se unieron casi 3,000 personas a la iglesia. En otra ocasión, otros 5,000. Pero conforme la iglesia continúa creciendo, pues es evidente que va a necesitar cierta estructura, cierta organización. Y esta historia nos dice cómo la iglesia comenzó a organizarse. Cómo la iglesia continuó creciendo a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución y también superando desafíos internos como el que vemos aquí. Es más, en buena medida, según el pasaje que acabamos de leer, podríamos decir que el desarrollo de la iglesia, que el crecimiento, que la maduración de la iglesia fue una cuestión de orden, una cuestión de llamado y una cuestión de carácter. La iglesia primitiva comenzó a organizarse para poder cumplir con el propósito que Dios le dio. Y la forma en que hizo esto tiene que ver con estas tres cosas. Una cuestión de orden, una cuestión de llamado y una cuestión de carácter. Así que hablemos primero de la cuestión del orden. ¿Cuánta gente formaba parte de la iglesia en Jerusalén? Vean, todo lo que ha sucedido hasta este punto en el libro de los Hechos ha sucedido en Jerusalén. Y no sabemos exactamente cuántos cristianos había en este entonces. Sabemos que iniciaron 120 discípulos que se reunían después de la resurrección de Jesús. Lo vemos en el capítulo 1. Luego, después de que Pedro predicó su primer sermón, se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Lo vemos en el capítulo 2. Y más adelante, a raíz de un milagro y de la explicación de Pedro, que es su segundo sermón, se unen otros 5,000 personas. Capítulo 4. En el capítulo 5, versículo 14, leemos lo siguiente: y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Y este capítulo comienza así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos. Y es más, al final de esta sección, final del pasaje, leemos que el número de discípulos continuaba aumentando considerablemente. Los comentaristas bíblicos dicen que es difícil estimar cuántos cristianos, cuántas personas formaban la iglesia en aquel momento. Sin embargo, creo que nuestra atención debe estar en otro lugar, más que en el número de cristianos. Nuestra atención debemos enfocarla en algo que sucede precisamente aquí en este capítulo. Ven, es aquí, en el capítulo 6, donde a estos creyentes, los primeros cristianos, fuera de Jesús, a quien les llama discípulos. Y esto es bien importante, porque quiere decir que quienes formaban la iglesia no eran simplemente personas que decían creer el mensaje, que decían aceptar a Jesús. Eran discípulos. En otras palabras, eran personas que estaban tratando de seguir las enseñanzas de los apóstoles. Un discípulo era literalmente un aprendiz de alguien más. Eran personas, en este caso, ¿verdad?, que están tratando de aprender a ser como los apóstoles. Son discípulos de los apóstoles, están tratando de ser como los apóstoles. Ahora, ¿qué han hecho los apóstoles hasta aquí? Si hacemos un recuento, desde el capítulo 1 hasta aquí, nos vamos a dar cuenta
que los apóstoles han orado. Los apóstoles han anunciado el Evangelio. Los apóstoles estaban encargados de distribuir el dinero que otros les llevaban. La gente vendía propiedades y les llevaban el dinero a los apóstoles para ayudar a la gente en necesidad. Eso también lo hacían los apóstoles. Los apóstoles, lo acabamos de ver hace unas semanas, fueron amenazados, fueron perseguidos, fueron azotados. Eso es lo que han hecho los apóstoles. Y además de esto, vean, los apóstoles estaban alegres de sufrir por el nombre de Cristo. Miles de personas, los discípulos, estaban aprendiendo a vivir así. Esto es lo que estaban haciendo los primeros cristianos. Porque ser cristiano no consiste en admitir que un conjunto de doctrinas son verdad. Ser cristiano significa ser guiados y ser moldeados por esas doctrinas. Nuevamente, no sabemos cuántas personas había en la iglesia en aquel momento. ¿Cuántas personas estaban viviendo así? No sabemos el número exacto, pero sabemos que son por lo menos miles. 3,000 más 5,000, más seguía expandiéndose el número. Ahora, cuando tienes un grupo de miles de personas, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber detalles, va a haber roces entre ellos, va a haber malentendidos. Y eso es lo que vemos en esta historia. El versículo 1 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Pero todo parece ser una cuestión de comunicación. Hay judíos que hablan griego y otros que hablan arameo. Y no parece ser algo intencional. Las viudas judías que hablaban griego estaban siendo desatendidas. Pero nuevamente parece que tiene que ver simplemente con el tema de la comunicación. Vean, aún si no es algo intencional, nos damos cuenta de que es necesario, cierta organización es necesaria, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y el pasaje nos dice que los apóstoles no pueden hacer todo. Ellos le sugieren a la iglesia que escojan a varios hombres para que ellos se encarguen de distribuir los alimentos a estas viudas, mientras que los apóstoles continúan dedicándose a la oración y a predicar el evangelio. Ahora, quizá puede parecernos algo simple, mundano, terrenal, de sentido común, pero uno de los principios que permitió el desarrollo de la iglesia es que hubiera cierto orden en ella. Y nos damos cuenta que unas cuantas personas no podían hacer todo el trabajo. Y ahí está el primer principio para que la iglesia pueda florecer. El trabajo se tiene que dividir. Ahora, estar bien organizados y superar los detalles de comunicación es algo buenísimo, pero la iglesia no solamente necesita orden. Parte del desarrollo de la iglesia tiene que ver con un sentido de llamado de quienes forman la iglesia. Por eso la iglesia no solamente necesita orden. Por eso el desarrollo, la prosperidad, el crecimiento de la iglesia no es solamente una cuestión de orden, sino también una cuestión de llamado. Vean, cuando surge el problema en la iglesia, los apóstoles no tienen ningún problema en delegarles a otros la tarea de administrar estos recursos que algunos estaban llevando para ayudar a los más necesitados.
los apóstoles dicen lo siguiente en el versículo 2. No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Así que nos damos aquí cuenta que por lo menos parte de los recursos que otros donaban a la iglesia cuando vendían sus propiedades era para ayudar a las viudas, específicamente a proveer sus necesidades diarias como el alimento. Por eso la referencia a las mesas, ¿no? Lo que es extraño es que los apóstoles digan esto. No está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora, ¿por qué dicen que no está bien que ellos dejen el ministerio de la palabra para servir las mesas? ¿Son muy buenos para servir las mesas? ¿Está más allá de su descripción de trabajo? ¿No son dignos de hacerlo? ¿Servir las mesas es para los cristianos más inmaduros y la enseñanza para los más maduros? No. Ellos dicen esto porque Jesús les encargó a ellos que ellos fueran sus testigos, llevando el mensaje del Evangelio. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, Jesús les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los que estaban reunidos ahí eran los apóstoles y Jesús les dice a ellos, ustedes van a ser mis testigos. Vean, no se trata de un trabajo más o menos importante. Se trata del llamado que Dios les hace a unos y a otros. Una iglesia crece de manera saludable, no cuando unas cuantas personas hacen todo en la iglesia, sino entre más personas estén conscientes del llamado que Dios les hace para servir a otros. Nuevamente, una iglesia saludable es una iglesia donde no unos cuantos, unos poquitos hacen todo, sino cuando más personas en la iglesia están conscientes del llamado que Dios les está haciendo. ¿Tú eres parte de esta iglesia? Dios te está llamando de alguna manera a servirle a otros. Así es como una iglesia saludable crece. Cuando estamos conscientes y actuamos. Vean lo que dicen los apóstoles. ¿Qué dicen ellos de estos hombres que van a servir a otros? Escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Son personas que también tienen el Espíritu Santo, que tienen una fe inconmovible. El versículo 5 dice que escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Delante de Dios, estos 7 hombres, son iguales que los apóstoles. Tienen el Espíritu Santo, tienen una gran fe. Y Esteban, que es el primero que describen, es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Podemos asumir que lo mismo es verdad del resto de los hombres en la lista, por eso los eligen. Ese fue el consejo de los apóstoles. Tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva. Nosotros vemos que algo no está bien en la iglesia, ¿y qué hacemos? Nos quejamos y comenzamos a pensar en buscar una mejor iglesia. No, es que aquí no está bien esto. Déjame comienzo a orar. Voy a orar, Dios, guíame a la iglesia donde tú quieres que yo esté, ¿no? Pero vean lo que hacen los primeros cristianos. Los primeros cristianos vieron que algo no estaba bien en la iglesia. Sí, levantaron su voz, pero actuaron.
los comentaristas bíblicos dicen que los nombres de los hombres que fueron elegidos, todos eran nombres griegos. ¿Se acuerdan quiénes se habían quejado de lo que estaba pasando aquí? Los judíos de habla griega. ¿Y quiénes son los que se ponen las pilas? Los judíos de habla griega. Sí, la iglesia los elige. Los apóstoles le aconsejan a la iglesia, elijan entre ustedes a hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, de buena reputación. Y la iglesia los elige. Y estos hombres sirven a la iglesia. Estos hombres no dicen, bueno, búscate a alguien más, yo luego. El punto es este. La iglesia continuó creciendo porque Dios llamó a quienes forman la iglesia a servir de alguna manera a otros. Nuevamente, si tú eres parte de la iglesia, Dios te está llamando a servirle a otros. De alguna manera. ¿Cómo? No sé, pregúntale a Dios. Dios, ¿cómo quieres que sirva a mis hermanos? ¿Cómo quieres que sirva a otros? No digo esto para que los que no están sirviendo a alguien se sientan culpables, sino para que veamos cómo Dios obra para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda continuar. Digamos que el orden es necesario. Servir a otros es importante. Pero hay algo posiblemente más importante que las dos cosas anteriores. Más importante que el orden y más importante que el servir a otros todavía. ¿Qué puede ser más importante que el orden? El orden es bueno. ¿Qué puede ser más importante que servir a otros? Servir a otros. Para eso venimos al mundo, para servir. Jesús vino a servir. ¿Qué puede ser más importante que esto? Eso más importante, la cuestión del carácter. Piensen en lo que hacen los apóstoles. Inicialmente la gente les llevaba a ellos los recursos de las propiedades que habían vendido, para que ellos los distribuyeran entre la gente que tenía necesidad. Ellos se encargaban de distribuir esos recursos. Capítulo 4 de Hechos, versículos 34 y 35, dice, quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ellos se encargaban de la lana. Ahora, el dinero, en muchos sentidos, el dinero nos da poder, nos da control sobre muchas situaciones. Mientras más dinero tienes, más control tienes de ciertas situaciones, no de todo, pero de ciertas situaciones, ¿no? Pero el dinero también nos controla. No solamente nos da control sobre ciertas situaciones, puedo hacer porque tengo, sino que el dinero también nos controla muchas veces. El dinero controla a mucha gente, tengan o no tengan dinero. La gente vive pensando en el dinero. La gente que tiene dice, esto es mío, yo me lo gané, yo sé cómo lo gasto. No me limites. Y hay gente que no tiene, que se la pasa pensando todo el tiempo en qué va a hacer si un día tiene dinero. Cuando finalmente reciba todavía aquellos que van a recibir alguna pensión, ¿no? Cuando sus inversiones comiencen a darle fruto. Esto que tengo ahorrado. Pero vean, aquí nos encontramos a los apóstoles y ellos sin ningún problema le delegan a otros estos recursos.
la tarea de distribuir estos recursos entre los más necesitados. Sin ningún problema. Siendo los apóstoles, yo podría ponerme de repente en su lugar y podría pensar, oye, pues si hay tantos recursos, ellos podrían haberle dicho a la gente, oigan, ¿qué les parece si hacemos un fondo para los misioneros? ¿O qué les parece si hacemos un fondo para poder comprar una propiedad, para tener un edificio propio? En lugar de tenernos que reunir en el templo de los judíos o en las sinagogas, vamos a construir nuestra propia iglesia. Pero ellos no lo hacen. Ellos ceden completamente el control que les puede dar el dinero, ¿no? Ceden esta responsabilidad a otros. ¿Y saben qué se requiere para hacer eso? Se requiere de carácter. Esto nos dice que si la iglesia ha de crecer, quienes dirigen la iglesia deben ser hombres que no son dominados por el dinero, pero tampoco son dominados por el deseo de controlar todo lo que pase. Luego vean también la propuesta que hacen los apóstoles. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. La forma en que los apóstoles describen a estos hombres apunta al carácter, no a sus habilidades. De buena reputación, dice. O sea, que otros piensen bien de ellos. Bueno, ¿y por qué otros pensarían bien de ellos? Porque de alguna manera son ejemplo. Dice que sean hombres sabios, llenos de sabiduría. ¿Quién es alguien sabio? ¿Qué significa ser alguien sabio? Bueno, alguien sabio no es el que sabe muchas cosas, sino el que sabe algo y lo pone en práctica. El que sabe algo bueno y lo pone en práctica. Esa es la propuesta de los apóstoles. Y a la iglesia le agradó. Y vean cómo son los hombres los que escogieron. Llenos de fe y del Espíritu Santo. Podemos tener orden en la iglesia. Podemos solucionar los problemas de comunicación. Podemos enfocarnos en servir a otros. Pero si falta el carácter que vemos aquí, todo lo demás se echa a perder. O la pregunta es, ¿cómo alguien puede ceder el control de las cosas a otros? ¿Cómo alguien puede alcanzar a tener este carácter? ¿Cómo alguien deja su comodidad para servir a otros? Eso es lo que hacen los judíos de habla griega. Los proponen y ellos están puestos para servir. ¿Cómo alguien puede transformarse en todo esto? Alguien que cede el control, alguien que se gasta por otros. La respuesta es la misma. En el Dios que creó todas las cosas, el apóstol Juan lo describe de esta manera. Dice, por medio de él, el Verbo, todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Pero este mismo Dios, el apóstol Juan dice que se hizo hombre. Y al hacerse hombre, si pensamos en la vida de Jesús, en cómo termina, vemos que él voluntariamente cedió el control de su vida por un momento. Cuando Jesús fue arrestado, uno de sus apóstoles, Pedro, intentó defenderlo y le cortó la oreja a uno de los
de la guardia de los sacerdotes. Y Jesús le dice a Pedro, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Eso fue antes de ser crucificado, cuando estaba siendo arrestado. Luego cuando estaba siendo crucificado, estaba ahí en la cruz. Nuevamente, Él es Dios. La gente lo desafiaba, que se baje y vamos a creer en Él. Podría haberlo hecho. Pero Él se quedó ahí. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo para salvarnos. Muchos de nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos tratando de controlar nuestras vidas. Esto es lo mejor para mí. No, esto es lo mejor para mí. Por eso ignoramos los mandamientos de Dios. Y lo justo sería que Dios nos diera la espalda como nosotros lo hacemos con Él. Que se olvidara de nosotros, pero en lugar de ello, Dios nos perdonó a través del sacrificio de Jesús. Y la resurrección de Jesús nos dice, es una garantía de que podemos cederle el control de nuestra vida. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que suframos por un momento? ¿Que terminemos como Jesús? Ve lo que viene después. Donde ya ni la muerte va a tener poder sobre nosotros. Podemos dejar nuestra comodidad por ello, por lo que nos espera. ¿No lo ven? Jesús se hizo hombre. Él dio su vida por nosotros. Y eso significa que Él nunca va a dejar de luchar por nosotros. No lo hizo cuando tuvo que enfrentar a la muerte y no lo va a hacer ahora que ya la derrotó. Y vean lo que sucede al final. Si vivimos de esta manera, el pasaje termina diciendo que incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quién sabe? Tal vez el cumplir nuestro llamado, Dios me está haciendo a mí un llamado. ¿Quién sabe? Tal vez el cumplir el llamado que Dios me está haciendo a mí va a ayudar. Si yo le soy obediente a Dios, quizá esto puede ayudar a que otros vean, los sacerdotes obedecían la fe. Los que eran los líderes religiosos. ¿Quién sabe? Tal vez si nosotros en lo individual respondemos al llamado de Dios, podemos hacer que despierten líderes que están dormidos. Así es como la iglesia creció. Así es como la iglesia se ha sostenido. Y esta es la razón por la que hoy tú y yo estamos aquí. Porque muchos fueron fieles al llamado que Dios les hizo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, vemos en esta historia que tú no desprecias el sentido común, la idea de tener una buena organización, de distribuir las tareas, y que en parte gracias a ello la iglesia continuó floreciendo. Que en parte gracias a que muchos hombres y mujeres escucharon el llamado que tú les hiciste a ellos para servir a otros, la iglesia pudo desarrollarse. Pero sobre todo, Señor, podemos ver el carácter de aquellos a quienes llamaste a servirte, dispuestos a gastar sus vidas por ti, por tu reino, por amor a ti
y por amor al prójimo. Danos esta misma visión, esta misma sentir y pensar, para que tu iglesia pueda continuar hasta que tú regreses. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.